El 9 de febrero de 2023 los Lakers le dieron un cambio radical a su temporada tras cambiar a Russell Westbrook por D'Angelo Russell, Malik Beasley y Jarred Vanderbilt. Tras eso hubo un par de movimientos más, pero eso es al final lo más relevante, y desde esa fecha, desde el cierre del mercado de fichajes, los Lakers tienen un parcial de 10 victorias y 6 derrotas, lo cual los ha metido totalmente en la carrera por el play-in y por entrar en playoffs. Y esto depende obviamente de otros factores. Anthony Davis sano y jugando muy bien aún en la ausencia de LeBron James, pero estos tres jugadores están resultando claves y de entre ellos quiero destacar a uno, en Jarred Vanderbilt, que tiene un año más de contrato cobrando poco más de 4 millones de dólares, es una auténtica ganga, ha ganado partidos claves para los Lakers y es un jugador que realmente ha revolucionado al equipo con su motor incansable totalmente, su trabajo duro en defensa, su trabajo en los tableros, su capacidad de correr en transición y una defensa muy versátil que está teniendo un impacto enorme en este equipo. Así que en este vídeo vamos a hablar sobre Jarred Vanderbilt, sobre su impacto, sobre cómo está jugando los Lakers, sobre cómo se han beneficiado de esto los Lakers. Y antes de nada, si estáis aquí, me imagino que es porque os interesa la NBA, así que se agradecería muchísimo una suscripción porque ayuda mucho al canal. Dadle a like al vídeo si os ha gustado y comentadme abajo no solo qué os parece el vídeo, sino de qué jugador os gustaría que hablara de esta manera en el próximo vídeo. Y ahora ya sí, vamos a empezar. Creo que todos tenemos claro cuál era el perfil de jugador de Vanderbilt desde el día que llegó a la NBA, y es que era un jugador extremadamente atlético que jugaba en la Universidad de Kentucky, que se presentó al draft muy joven y fue el pick 41 del draft de 2018 para los Denver Nuggets, y tras pasarse unos cuantos años en Denver, donde claramente no estaba preparado para competir, sería intercambiado a los Minnesota Timberwolves, donde tendría su primer gran momento, donde empezaría a tener mucho impacto en el éxito de ese equipo, firmaría una extensión muy barata de un promedio de esos 4 millones de dólares por año, y este verano formaría parte del intercambio de Rudy Gobert, acabaría en Utah y tras eso acabaría siendo intercambiado por Russell Westbrook y ahora están los Lakers, donde sospecho que se quedará un tiempo. Vanderbilt es un big relativamente pequeño, mide 2'06" y juega de 5 o de 4, pero es muy atlético, tiene brazos realmente largos, una envergadura de 2'16", se mueve realmente bien y trabaja muy duro, y eso es una de sus principales virtudes, sino su principal virtud. No es el jugador más talentoso de la NBA ni mucho menos, no es que tenga mucho toque, pero es atlético, finaliza bien cerca del aro, trabaja muy duro por robos, por rebotes, por balones perdidos, y al final lo que aporta es mucha intensidad y juventud y energía a un equipo al que le falta un poco, porque LeBron James al final tiene 38 años y Anthony Davis, aunque sea buenísimo, juega como si tuviera 38 años. Vanderbilt es un jugador que de momento en sus 16 partidos disputados con los Lakers promedia un poco más de 25 minutos de juego por partido, 7,6 puntos y 7,6 rebotes por partido con 2 rebotes ofensivos, 1,4 robos, un 53% de acierto en sus tiros de campo y un 81% en sus tiros libres. Mejor no hablemos de sus triples porque no es una virtud de Jarred Vanderbilt, nunca lo ha sido, aunque es verdad que estaba empezando a tener sus flashes, sobre todo en este comienzo de temporada con los Utah Jazz. Pero es eso, es un jugador que claramente lo que aporta es mucho rebote, mucha intensidad, bastante eficiencia, es algo que mejorará con el tiempo probablemente, y mucha versatilidad defensiva. En este vídeo pretendo traer un poco más de estructura que los vídeos anteriores de este formato, así que vamos a centrarnos primero en el ataque, luego en la defensa y luego en el trabajo duro de Vanderbilt, porque creo que es un intangible, bastante tangible en este caso. Así que vamos a hablar eso, del juego ofensivo de Jarred Vanderbilt. Es un jugador con algo de capacidad de pase, que ha crecido un poco en ese aspecto y sobre todo en transición a veces es capaz de hacer alguna lectura extra y algún pase adecuado, pero desde luego no es un motor ofensivo con el balón en las manos. Su trabajo es poner bloqueos, atacar el aro, finalizar alley-oops, aunque lo cierto es que lo ha hecho muy poco en el tiempo que lleva con los Lakers, trabajar por rebotes ofensivos y de vez en cuando intentar algún triple desde la esquina, aunque desgraciadamente ha metido muy pocos. Y el tiempo que lleva en los Lakers ya está empezando a dejar su marca a nivel ofensivo, aunque no sea ni mucho menos su mayor virtud, porque al final en Los Ángeles faltaban jugadores de este perfil físico, este tamaño, esta energía, esta capacidad atlética. Wenyen Gabriel es un buen atleta, pero no se le puede comparar, y aparte de Anthony Davis no había otros jugadores de este estilo, y Jarred Vanderbilt tiene mucho que mejorar a nivel de eficiencia, y estoy seguro que va a ser mejor con el tiempo, pero en lo que respecta a los tiros que ha tenido de momento, os voy a destacar lo más importante, y es que solo ha finalizado 3 alley-oops, los ha anotado los 3, ha tenido 22 intentos de mate y ha metido 21, lo cual está muy bien, de vez en cuando algún mate se puede fallar, y en lo que respecta a sus bandejas, o sea, finalizaciones cerca del aro, ha anotado 21 de 42, o sea, la mitad, lo cual ni siquiera está demasiado bien. Obviamente, cuando complementas esto con un 21 de 22 en mates, sí que es un jugador muy eficiente cerca del aro y que cuando consigue llegar a esa zona va a conseguir puntos con bastante facilidad. El problema es cuando se aleja del aro, porque en lo que respecta a sus tiros en suspensión, Jarred Vanderbilt ha intentado
27 tiros en suspensión en 16 partidos jugados y solo ha metido 6. En lo que respecta a sus triples, de esos 27 tiros, 20 fueron triples y solo ha anotado 4. Y es que estamos hablando de un jugador joven, está cerca de cumplir los 24 años de edad, que sigue encontrando su juego ofensivo y quiere ampliar su rango. Cerca del aro, tiene todavía cosas que pulir, obviamente, pero es un jugador más que eficiente y lo que quiere ahora mismo es mejorar en la media distancia y mejorar como tirador de 3. Y es algo que por lo menos en los Lakers no está funcionando, pero llegó un momento en el que parecía que esto podía llegar a ser una realidad, y es que lo poco que jugó con los Utah Jazz esta temporada, en lo que respecta a sus triples desde la esquina, Vanderbilt anotó el 37% de ellos, en lo que lleva con los Lakers solo ha anotado el 19% de sus triples intentados desde la esquina, así que esto es algo que podría mejorar y podría aumentar todavía más su producción ofensiva y permitir que no solo sea un jugador interesante a la hora de tomar decisiones en ocasiones en el sol roll, un muy buen finalizador cerca del aro, un jugador que consigue rebotes ofensivos, sino también un posible espaciador de campo, pero vamos precisamente a hablar del rebote porque Vanderbilt no destaca tanto a nivel de números brutos porque juega 25 minutos y sospecho que sus minutos están un poco limitados porque juega con tanta intensidad que es posible que la energía no le dé para más, pero desde el 11 de febrero, desde el momento en el que debutó con los Lakers, Vanderbilt está de 34 en toda la NBA en rebotes por partido y teniendo en cuenta que disputa unos 25 minutos de juego por partido cuando estamos hablando en ocasiones de jugadores disputado tal vez 33-35 minutos, es una cifra bastante competitiva y de hecho si reducimos el espectro a jugadores de un perfil más similar al de Jared Vanderbilt, no titulares indiscutibles que juegan 35 minutos, sino jugadores con un rol más específico pero que aportan mucho rebote, de entre aquellos jugadores que desde el 11 de febrero disputan 26 minutos de juego por partido menos, Vanderbilt es el séptimo en rebotes de toda la NBA, o sea, un muy buen reboteador en relación a su tiempo de juego y alguien que sobre todo en momentos claves tiene esa capacidad de sacar esa energía extra, conseguir esos rebotes importantes y al final eso es algo que flojea un poco en unos Lakers donde en ocasiones la energía no era su mayor virtud, ni mucho menos. Y es que se trata ahora de un equipo más joven, más revolucionado, que trabaja muy duro en defensa y donde Vanderbilt está demostrando mucho. Y vamos precisamente a hacer esa transición del ataque donde Vanderbilt no es un jugador excepcional, ni mucho menos, pero cumple su labor, a la defensa donde sí que es un jugador muy por encima de la media. Y hay números que pueden engañar, pero Vanderbilt es, para empezar, un jugador que con su movilidad, su explosividad y sus brazos largos es muy disruptivo y consigue bastantes robos. Y es que desde el 11 de febrero, una vez más jugando pocos minutos o minutos limitados, Vanderbilt está de 29º de toda la NBA a nivel de robos por partido, y si al igual que hicimos con los rebotes reducimos el espectro a jugadores disputando 26 minutos o menos, Vanderbilt es el segundo jugador con más robos por partido desde el 11 de febrero, o sea que sí, roba balones. Y no solo son los robos, son en ocasiones también las deflexiones, esos momentos en los que toca el balón, no consigue robarlo, pero rompe el ritmo de juego, el balón se va fuera, el jugador rival tiene que volver hacia atrás para recuperar el balón, eso es algo que también tiene mucho impacto y donde Vanderbilt es uno de los mejores jugadores de la liga, está en el top 30 en deflexiones, creo que está de 26 o 27 de toda la NBA desde el 11 de febrero y solo hay dos jugadores por encima de él en deflexiones por partido jugando menos. Uno es Chris Dunn y el otro es Josh Richardson, dos jugadores muy hábiles a la hora de robar balones también, pero que no tienen la ventaja de Jared Vanderbilt a nivel físico, a nivel de tamaño y que están un poco más limitados una vez salen del perímetro. Y ahora vamos a hablar de la defensa de Jared Vanderbilt, todo el impacto defensivo de Jared Vanderbilt en función de la zona, porque esto es realmente interesante y me ha sorprendido mucho. Y es que en el tiempo que ha jugado con los Lakers como mínimo, Vanderbilt no ha sido en absoluto un protector de aro, pero ha sido un protector del interior y de la zona, básicamente. Estamos hablando de un jugador que tiene la suerte de jugar respaldado normalmente, si es que estás dando por Anthony Davis, que es un monstruo en el tablero y un jugador realmente hábil a la hora de taponar balones, a la hora de evitar tiros de sus rivales, por lo que en muchas ocasiones el esquema defensivo de los Lakers consiste en atraer a los jugadores rivales hacia Anthony Davis para que él haga el trabajo sucio, ¿no? Y cuando esto no funciona y Jared Vanderbilt tiene que defender al jugador atacando cerca del aro, no ha sido muy efectivo, pero ha demostrado una versatilidad muy interesante para defender tanto a bigs como a jugadores más pequeños. Recordemos el impacto que tuvo defendiendo a Luka Doncic en aquella grandísima victoria contra los Dallas Mavericks, y por eso no quiero que os dejéis influenciar totalmente por los números totales, porque si os vais a fijar a nivel estadístico en quién es el jugador de los Lakers que fuerza peores porcentajes de tiro o mejores porcentajes de tiro, Vanderbilt es uno de los peores jugadores de los Lakers, concediendo como un 64% o algo así en tiros de 2, que no está mal tampoco, pero no es ninguna maravilla. Pero si os fijáis en los diferentes tipos de tiros, cobra más sentido. Y es que lo que estáis viendo ahora, no sé si os quedará muy claro, tal vez deba pensar en otra forma de presentarlo, pero es un ranking de dónde se ubica Jared Vanderbilt entre sus compañeros de equipo de los Lakers en función de dónde está defendiendo un tiro. Aquí he eliminado a los jugadores que disputan menos de 15 minutos por partido, o sea que no tenéis a Davon Reed, Wayne Gabriel, incluso Lonnie Walker, que está jugando poco desde todos los cambios que hemos vivido. Y después de eliminar a esos jugadores disputando menos de 15 minutos por partido porque juegan contra segundas unidades, sus números pueden
estar más inflados porque al final el ejemplo es más pequeño, nos quedamos con 9 jugadores en total que han jugado suficiente desde el 11 de febrero, y de entre esos 9 jugadores Jared Vanderbilt solo está de séptimo en defensa pegado al aro, en tiros defendidos a 1,5 metros del aro o menos, por lo que no es un muy buen protector de aro en absoluto, hay muchos jugadores mejores que él, y está de noveno, o sea, de último de entre todos estos jugadores en tiros defendidos entre 1,5 y 2,7 metros del aro. O sea que una vez los jugadores son capaces de llevar a Vanderbilt cerca del aro, son capaces de finalizar por encima de él. ¿Por qué? Generalmente porque no es la función de Jared Vanderbilt, porque su trabajo es más atraer a jugadores hacia el aro y no se le está dando demasiado bien, desde luego. Pero cuando es capaz de forzar a jugadores a tirar en esa media distancia, está siendo realmente eficaz. Es el segundo entre todos los jugadores de los Lakers defendiendo tiros entre 3 y 4,3 metros de distancia del aro, y en esos tiros ya más profundos de media distancia entre 4,6 metros y 5,8 metros del aro, es el cuarto mejor jugador de los Lakers, o sea, está más o menos en el promedio, y Vanderbilt es el jugador de los Lakers que fuerza los peores tiros en ese rango entre 6,1 metros y 7,3 metros del aro, o sea, entre la zona larga de media distancia y los tiros de 3, nadie fuerza peores tiros que Jared Vanderbilt, y luego llegamos a los triples y es el peor una vez más de entre los jugadores que cualifican. ¿Por qué? Porque en general Vanderbilt, si está defendiendo uno contra uno un jugador en el triple, es posible que ni siquiera se lo tire, y muchas veces cuadra que Vanderbilt, que es el jugador que más rota de los Lakers con bastante diferencia, es algo que veremos ahora, llega a ser el defensor más cercano a un tiro de 3 porque está llegando de manera muy forzada y no le correspondía muchas veces. Creo que eso es algo que influye realmente en el hecho de que Vanderbilt figure como un mal defensor de 3 porque no lo es. Al final es un jugador grande, muy móvil, que tiene muchísimo impacto en el perímetro y pierde su impacto cuando llega cerca del aro, en parte porque no es su responsabilidad y en parte también porque obviamente no está siendo perfecto en esto. Hay margen de mejora para Jared Vanderbilt todavía y estoy seguro que va a seguir mejorando y adaptándose a este equipo y compenetrándose con Anthony Davis hasta un punto en el que forman un dúo muy letal en defensa. Voy a interrumpir el vídeo un segundo para hacer una pequeña nota del editor, digamos, porque mientras estaba hablando de lo bueno que es en defensa Jared Vanderbilt, por lo menos en ciertas áreas del campo, ¿no? Estabais viendo un clinic de Brandon Ingram metiendo todo contra Jared Vanderbilt, y la explicación y la justificación es que básicamente es muy difícil conseguir clips de defensa. Puedes buscar las canastas de un jugador, puedes buscar sus tapones, pero no puedes buscar los tiros defendidos por Jared Vanderbilt. Y después de llevar más de una hora buscando clips de Jared Vanderbilt en defensa sin mucho éxito, porque básicamente tenía que buscar jugadores que han jugado contra Jared Vanderbilt y ir comprobando todos los tiros que han hecho para ver si los defendía Vanderbilt o no, al final he optado por poner este, como decía antes, clinic de Brandon Ingram, que sí, es verdad, mete la mayoría de sus canastas, pero creo que la defensa en general de Vanderbilt es muy buena, simplemente Ingram es mejor, y creo que es bastante ilustrativo. Y ahora ya sí, volvemos al vídeo y nada, a partir de ahora va a haber menos secuencias defensivas en general, porque es muy difícil conseguir clips, de hecho si alguien sabe cómo hacerlo, agradecería un mensajito. Y ahora ya para acabar, quiero hablar del trabajo duro de Jared Vanderbilt, porque estos son los mayores intangibles, ¿no? Que tal vez no figuran a nivel estadístico en ningún lado, pero que se ven cada vez que lo ves jugar y que demuestran que al final es un jugador incansable, que realmente acelera a sus rivales y puede llegar a tener un impacto a nivel de agotamiento físico del jugador rival, o a nivel simplemente de romper un poco el ritmo de jugadores que no están acostumbrados a que alguien les presione tanto y con tanta intensidad. Y como hay pocas maneras de medir el nivel de trabajo en el campo, he decidido buscar unos stats bastante de nicho, ¿no? Pero que creo que pueden ser bastante representativos de cómo de duro trabaja Jared Vanderbilt cuando está en el campo. Y es que desde su llegada a los Lakers, Vanderbilt es el sexto jugador que más minutos ha disputado, lo cual no es ninguna locura, pero es el segundo que más kilómetros ha recorrido en ese tiempo y el primero en velocidad media, lo cual básicamente implica que cuando está en el campo es el jugador que más se esfuerza, el que más corre tanto en ataque como en defensa y el que más rápido lo hace. Y esto puede parecer irrelevante, pero no creo que lo sea, porque demuestra un nivel de trabajo que puede resultar contagioso para sus compañeros y que en ocasiones puede resultar realmente problemático para sus rivales. Por cierto, el jugador que más minutos ha jugado y el que más distancia ha recorrido en este ejemplo es Dennis Schroeder, pero ha jugado mucho más que Jared Vanderbilt y ha recorrido menos por minuto, digamos. Aún así, Schroeder es otro jugador que trabaja muy duro en el perímetro. Y ya para acabar, por destacar una vez más el nivel de trabajo duro de Jared Vanderbilt, parece una tontería, pero entre los jugadores de los Lakers, desde que está él, es el primero en balones perdidos recuperados, lo cual quiere decir que es el primer jugador en tirarse al suelo, el primer jugador en perseguir un balón que parece perdido y conseguir recuperarlo, y este tipo de cosas marcan la diferencia una vez más. Y esto era básicamente un poco mi análisis de Jared Vanderbilt. Como veis, es un jugador mucho más limitado a nivel ofensivo, que se basa en trabajo duro, capacidad atlética, finalización cerca del aro y un pequeño desarrollo que se ha estancado un poco, sobre todo a nivel de tiro desde su llegada a los Lakers, y en defensa es todo voluntad y trabajo duro con un buen físico. Pero estamos hablando de un jugador que tiene mucho impacto en estos Lakers, lo va a seguir teniendo a largo plazo. Espero que los Lakers hagan lo posible por retenerlo una vez se termine su contrato en 2024. Y en lo que respecta a las cosas que creo que tiene que mejorar Vanderbilt, creo que está bastante claro. Tiene que mejorar su tiro de 3,
tiene que dejar de tirar porque es su mayor problema a nivel de eficiencia y no es que lo estén defendiendo ahora mismo cuando está tirando un 20% desde 3. Y sería ideal que fuera capaz de, en ocasiones en las que se ve forzado a defender un tiro cerca del aro, ser un poco más disruptivo, pero creo que su trabajo defensivo es más que loable, tiene un impacto enorme en este equipo y no creo que se le pueda pedir mucho más en relación a su talento y a la producción que está aportando ahora mismo a los Lakers. Y nada, con esto hemos acabado con este vídeo haciendo un análisis sobre el impacto de Jared Vanderbilt desde su llegada a los Lakers. Espero que os haya gustado y si es así no dejéis de darle a like y de comentarme debajo lo que os ha parecido. Y ahora ya sí, que tengáis un buen día. Adiós.